responsabilidad militar de la sección I. El día de hoy le daré una videoclase sobre la recolonización multipolar y la guerra postmoderna. Para comenzar, se tiene que después de la caída del muro de Berlín en 1989, el inicio de la unificación alemana, al siguiente año, la guerra del Golfo Pérsico y la desintegración oficial de la Unión Soviética fueron los sucesos que más se marcaron del nuevo orden mundial que se estableció al terminar la década de los 80 del siglo XX. El nuevo orden mundial tenía a Estados Unidos como una gran supremacía sobre las demás naciones y por lo tanto se establece un mundo unipolar. El surgimiento del mundo unipolar llegó a partir del colapso de la Unión Soviética. El mundo unipolar es la imposición del sistema capitalista sobre todo el mundo y sus representantes principales es Estados Unidos, quien impuso su poder por encima de cualquier ley, organización o derecho que pudiera haber tomado en cuenta. Entusiasmados por el éxito y convencidos de poder alcanzar cualquier objetivo que se propusieran, los neoconservadores republicanos decidieron asentar de una vez las bases del poder americano en el corazón mismo del cercano oriente, en Irak, el país que contiene las segundas reservas de petróleo mayores del mundo y que por su situación estratégica permite controlar militarmente toda la región. La historia es bien conocida, los falsos motivos de la intervención, el desprecio a las instituciones internacionales, la ignorancia por las movilizaciones pacíficas de millones de ciudadanos del planeta, la negatividad a aceptar los reparos de algunos socios importantes de anteriores empresas. Nada detuvo la decisión gubernamental norteamericana de colonizar, eso sí, en nombre de la libertad y de la democracia de Irak. Desde entonces, y por el comportamiento manifestado, la política exterior de los Estados Unidos se ha materializado en el siguiente principio: Estados Unidos se reserva el derecho de actuar unilateral y o previamente con o sin el apoyo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, con o sin el apoyo de la ONU, pero al mismo tiempo todos los demás estados deben someterse al control de dichos organismos. Por lo mismo, los Estados Unidos se salvaguardan para sí mismos el derecho de vetar cualquier actuación de terceros países. Con bases en ese principio, Estados Unidos busca construir un nuevo orden mundial basándose en sus fuerzas militares. Busca perpetuar su dominio y hegemonía mundial mediante la construcción de una paz norteamericana, edificada sobre su propia fuerza militar incontestable. Busca un orden mundial en la que la estabilidad del sistema sea el objetivo y máxima prioridad, pero en el que Estados Unidos sea el centro del control planetario.
Con respecto a lo antes mencionado, es preciso preguntarse, ¿tiene algo en común la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la actual guerra contra el terror? Para responder a este interrogante es necesario hacer una diferenciación entre los diferentes tipos de guerra que han marcado la historia mundial. Para iniciar tengo que abordar que son las viejas guerras, consideradas estas como aquellas guerras liberadas entre estados mediante fuerzas armadas uniformadas, donde la batalla era el choque decisivo. La guerra hizo a los estados y viceversa, es decir, a través de las guerras, los estados fueron gradualmente monopolizados el uso de la violencia organizada, eliminando el ejército privado, forajidos, levantamientos feudales y logrando establecer fuerzas profesionales a las órdenes de los estados. Las viejas guerras se libraban, en teoría, siguiendo unas normas sobre la minimización de las bajas civiles, el trato correcto a los prisioneros. Las reglas eran fundamentales para establecer la legitimidad de las guerras, pero hay una línea muy fina entre los héroes y los criminales, entre las muertes legítimas y el asesinato. Seguidamente, es necesario conocer qué son las nuevas guerras. Estas son guerras que ocurren en el contexto de la desintegración de los estados, especialmente estados autoritarios bajo el impacto de la globalización. Son guerras libradas por redes de actores estatales y no estatales, a menudo sin uniforme y a veces portando símbolos reconocibles. Son guerras en las que son raras las batallas, donde la mayor parte de la violencia se dirige contra la población civil, en consonancia con las tácticas de la contrainsurgencia y de la limpieza étnica. Son guerras donde se derrumban las recaudaciones tributarias y el financiamiento del esfuerzo bélico se realiza mediante el robo y el saqueo, el comercio ilícito y demás ingresos generados por la guerra. Son guerras donde la distinción entre combatientes y excombatientes o entre violencia legítima y criminal se difumina. Posteriormente se encuentra la guerra imaginaria o guerra fría, la cual es considerada como un poderoso conflicto ideológico, un gran enfrentamiento entre la democracia y el totalitarismo, o entre el capitalismo y el socialismo. Durante todo este periodo, al menos en Occidente, siempre hubo problemas de credibilidad. Si la guerra era puramente imaginaria, ¿cuánto duraría? Entre los enemigos y amigos. La creencia en el poder estadounidense. ¿Qué pasaría si los insurgentes en América Latina o en el sudeste asiático no se sintieran disuadidos? ¿Cómo usar la fuerza de una forma limitada? Una respuesta era que la estrategia provenía de cómo usar la fuerza en una guerra imaginaria.
en la que todos conocen las reglas. Entonces, en este contexto en el que debe comprenderse la guerra contra el terror, los estadounidenses creen que han descubierto una nueva forma de guerra que hace uso de la tecnología de la información, que es rápida, precisa y con escasas bajas. Las nuevas guerras violan deliberadamente todas las convenciones de las viejas guerras, además del nuevo corpus de legislación sobre los derechos humanos que se ha ido construyendo desde la Segunda Guerra Mundial. La clave para tratar con las nuevas guerras tiene que ser la reconstrucción de la legitimidad política. Si las viejas guerras establecieron una noción de legitimidad en términos de la distinción amigo-enemigo, en las nuevas guerras esta distinción destruiría la legitimidad política. De ahí que la legitimidad política solo se pueda reconstruir sobre las bases del consentimiento popular y el marco del desarrollo internacional. Existe un rol para la fuerza militar. La fuerza militar es necesaria para proteger a las personas y asegurar el cumplimiento de la ley. Estoy a favor de la intervención democrática en caso de la amenaza de catástrofe humanitaria, pero esta no puede realizar mediante las técnicas bélicas clásicas. Se puede contemplar nuevos usos defensivos de la fuerza enfocadas hacia la prevención, la protección y la estabilización, y no en la consecuencia de la victoria. Finalmente, a modo de reflexión, pienso que aun cuando gran parte de los países se sienten inseguros frente a la cultura norteamericana y tratan de resistir a su invasión, la mayoría han adoptado y reproducido finalmente su concepción en materia de revolución en el pensamiento militar. No se puede negar que la revolución en las técnicas militares sea la piedra angular de la revolución en el pensamiento militar, pero no se puede de ninguna manera estimar que ella sola la constituye, ya que en la mayoría de los casos ella no es más que la primera fase de este torbellino. La expresión más alta y el logro de la revolución de las cuestiones militares no limita a las transformaciones concretas de la tecnología militar y del sistema organizacional. En el fondo, la revolución de la tecnología militar es una revolución de forma y de los métodos de combate. Para culminar, considero oportuno citar la frase de Sun Tzu: un ejército no tiene un dispositivo rígido, de la misma manera que el agua no tiene forma fija. El que alcance la victoria sabiendo aprovecharse de las maniobras del adversario posee realmente un arte divino. Muchas gracias.